¿Qué hace que una persona desafía toda una sociedad aún sabiendo que puede perderlo todo? Nuestro invitado de hoy ha sido filósofo, escritor, artista, activista, pionero, entre otras. Durante décadas rompió el silencio, desafió prejuicios y protagonizó algunos de los debates sociales más importantes de Colombia, convirtiéndose en una figura tan influyente como controvertida. Hoy, después de toda una vida de lucha, sigue demostrando que las ideas también pueden transformar el mundo. Es un honor recibir en este podcast a Manuel Velandia. Yo soy un hombre marica, ¿sí? Descubrió tarde que era homosexual. Tengo un alto nivel de formación académica, tengo 13 títulos universitarios. Soy de base sociólogo, filósofo y actor. Y tengo 2 doctorados, cum laude por unanimidad. Soy víctima del conflicto armado. Tengo un máster en fotografía contemporánea. También tengo una imagen como artista. Soy poeta. Tengo 5 libros de poesía. 6. Me interesa la política de este país y trabajo en temas para los sectores LGTBI y de las diversidades de géneros y cuerpos. Una vida entera de lucha como activista. El 9 de abril del próximo año cumplo 50 años de militante marica. Yo creo que, no sé si se lo han dicho, pero se ha convertido en un símbolo de la contracultura. Yo creo que en unos años te va a aparecer en parches de camisetas, en afiches, en pendones. Yo creo que va por ahí. ¿Cómo lo ve? Yo creo que me ha pasado una cosa que es bonita. Después de que regresé, he tenido bastantes reconocimientos. Me han dado como premios a toda una vida marica. Ahí no dice toda una vida marica, no, pero sí es por eso. Y alguna vez pasó una cosa, y es que Rubén Darío Serna, que era un maquillador para cine, me hizo un busto en yesos, de aquí hacia arriba, realmente no es busto completo, para que estuviera en mi tumba, porque él pensaba que mi tumba debería tener una escultura. Hombre. Entonces eso me pareció como una cosa muy extraña, Sí, cuando él me lo dijo, porque eso fue en 2002. ¿No le gusta hablar de la muerte? Durante mucho tiempo pensé que si yo me daba cuenta que tenía una enfermedad, yo podría suicidarme sin ningún problema. O sea, me gustaría estar vivo y consciente de que estoy vivo. Manuel, ¿cuál fue la primera o el precio más alto que ha pagado en su vida por ser Manuel Velandia? Tal vez la granada. O sea, a mí me lanzaron una granada porque fui el primer candidato abiertamente homosexual al Congreso de la República. Yo fui candidato a la Cámara. ¿Eso fue en qué año? En el 2001. ¿Y cuándo fue lo del exilio? El exilio fue hasta 2007, en enero, pero ya fue porque empezaron a amenazar de muerte a mi familia. Y una cosa es que te amenacen a ti y otra, sí, porque cuando me amenazaron, yo le comenté a Piedad Córdoba y a otras amigas que están en la política que me habían amenazado, y Piedad me dijo, te vas a tener que ir, porque te van a poner guardaespaldas para ti, pero no pueden poner guardaespaldas para todos los miembros de la familia, y matan el primo tercero que uno ni siquiera sabe que es primo, y luego le avisan que lo mataron. Todo el mundo conoce a Manuel el activista, el actual, el de redes, el que fundó la primera marcha del orgullo LGBTI en Colombia. ¿Cómo fue o de dónde surgió esa idea de fundar la primera marcha en Colombia? Yo creo que antes de la primera marcha, el origen del movimiento homosexual en Colombia es muy raro. O sea, yo estaba estudiando sociología, tenía una compañera que se llama Lina Regocés, y Lina, estábamos en clase, ella venía de otra universidad, yo a la vez estaba haciendo filosofía y sociología. Entonces tenía maestros que ya me habían dado un curso, por ejemplo, en filosofía. Entonces me decían, no, tranquilo, yo le pongo la nota, no tiene que venir. Y entonces a veces los maestros nos decían, ay, vayan a clase que las gordas son horribles, porque nosotros éramos como los que más peleábamos, ¿no? Y entonces decidimos como
que queríamos hacer como trabajos juntos, lo primero que aprendí fue a tejer. Okay. Sí que eso es muy raro. Y luego un maestro que venía de la Sorbona de París decidió no darnos psicología política, sino antipsiquiatría. Y entonces nos puso a leer a Hockenheim, nos habló del movimiento Sexpol y dijo como que pensáramos en crear un movimiento social de cualquier orden. Y yo de chistoso dije, un movimiento sexual. Y Lina dijo, yo trabajo con Manuel. Okay. Sí, entonces... Y ahí surgió la primera, y ahí surge como la idea, era como un chiste y yo quedé como, sí, bueno, tocó. Y entonces justo apareció una entrevista de León Zuleta que decía que había un movimiento que tenía 10,000 miembros. Entonces los trotskistas que habían publicado el artículo nos dieron su teléfono y su apartado aéreo. En ese momento todavía se escribían cartas. Y entonces yo le escribí, no me aguanté, lo llamé. Y él me dice que lamenta informarme que todos los seres son falsos, pero que ya somos dos y que si alguien le escribe o le llama y es de Bogotá, le dice que se comunique conmigo. Y el 9 de abril de 1977 hicimos la primera reunión a la que llegaron 30 hombres homosexuales. Ese día yo me enteré que era delincuente. ¿Por qué? Porque yo no sabía que había un código penal que tenía un artículo que penalizaba la homosexualidad. ¿Y qué les pasó después de esa marcha? Es que antes de la marcha, lo que a mí me movió más es que yo empecé a ser gay tarde. ¿A qué edad más o menos? A los 18 y pico. Ah, no. Ya, sí. Y entonces, yo era heterosexual. Ya estaba para que pensionarse sí, prácticamente. Sí. Y entonces, esto fue como un proceso de 6 meses. Sí. Hasta que pasó, pues, se profundizó la relación. Y entonces yo llego y le cuento a Lina y me dice, ay, cura, ¿usted es marica? Porque yo había estado en una importante comunidad religiosa. Hombre. Entonces, yo le digo, yo creo que sí. Y entonces empezamos como... A mí me llamaba la atención que Lina hacía como expresiones que para mí eran extrañas, porque yo me estaba como preparando para la sexualidad, para los discursos, y entonces Lina decía, es que yo tengo un primo probado. Yo le decía, pero que es un hombre probado, dijo que penetra a otros hombres, pero él no siente nada, no se deja besar. Y yo como, oh. Eso me sonaba como muy amañado, ¿no? Okay, como, sí. No, su primo es marica, o sea, sí. Si penetra a otros hombres. ¿Está borracho cuando lo hace? No. No, el cacorro para hoy en día. Más o menos, sí. Más o menos. Sí. Y entonces era como muy particular porque pues esa idea como que me decía, hay que conocer más de los discursos sobre las sexualidades para poder hablar. Y eso es lo que motiva a que hablemos de la despenalización de la homosexualidad. Pero más o menos a qué edad usted ya dice, hijo de madre, yo soy otra persona, yo no soy... A los 19. 19 años. ¿Y a Sí. qué edad fue que hicieron la primera marcha del orgullo? Fue en 1983. Más o menos, ¿qué edad tenía? Tocaría que hacer cuentas. Tengo 72 y nací en el 55. Hágame las cuentas, Frank, que soy el de la matemática. Dejémoslo ahí. Bueno. ¿Hubo un momento en el que pensó usted abandonar la lucha? Nunca. Nunca. Ni siquiera cuando me lanzaron la granada yo pensé en que había que abandonar la lucha. Es más, eso me politizó todavía más porque me di cuenta que ser marica era peligroso en este país para la transformación social. ¿Y la noche más dura de su vida fue el día de la granada o hubo otra noche más dura de su vida? Yo creo que la noche más dura, ahora que lo pienso, no debe ser la granada, ¿sabe? ¿Qué es? Sino el día que me fui para el exilio. ¿Qué sintió? Es que era muy extraño porque yo no le dije a mi familia que yo me iba porque los habían amenazado de muerte, sino que yo me iba a hacer un doctorado. Mi familia se enteró después. Entonces era como, yo tenía novio, llevábamos 3 meses hasta ahora, entonces pues una relación virtual pues, o sea, mandando
el líquido en polvo y uno echándole agua para untarse en el pecho o alguna cosa así, pues no tenía sentido. Entonces era como... Pero además yo compartía la casa con mi ex, mi amor. Somos muy, muy amigos. ¿La casa donde vivía? Donde vivía, sí. ¿O No, la de Colombia? en Colombia. Okay. Sí, es la misma casa en que nos lanzaron la granada. Ricardo era de los pocos que sabía la razón real por la que yo me iba. Sí. ¿Y cuando se fue, siguió la relación? No. No. O sea, se fue despidiéndose esa noche también sabiendo que iba a dejar todo. Sí, dejé el novio, dejé la vida. La vida se me volvió 2 maletas. 2 maletas en que yo metía cosas, las sacaba. Sí, como... Porque yo no sabía, pero era dejar todo. Es decir, yo regreso y una de las sorpresas que tengo es que una hermana me dice, tienes que ir porque tengo en el closet una cantidad de obras tuyas y cuadros. Y me encuentro 35 obras, entre eso 2 caballeros que yo tengo, que yo los daba por perdidos, ¿no? Entonces, más la biblioteca, más otra cantidad de cosas. Ricardo Megas me guardó 20 cajas de cosas, sí, como las copas que me encantaban, que eran de colores, como toda la cristalería y cubiertos, eso me lo guardó. Mi hermana, pues entendía que para mí el archivo fotográfico era importante y ella lo que me guardó fue las cajas de fotografías. Y también me guardó botellas azules, que yo tengo montones. Bastante eso me llamó muchísimo la atención. Y entonces como que cada uno me guardó cosas. ¿Y por qué botellas azules? Porque la primera vez que fui a una conferencia mundial de SIDA, que fue en Montreal, yo fui el primer no médico en hablar en una conferencia mundial de SIDA en representación de América Latina. Nos escogieron a 5 personas en el mundo, 1 por continente. Y entonces nos tomamos un vino italiano sí, con una botella largota, que es la que hay más ahí. Sí. Y yo me la traje de recuerdo y luego la gente se dio cuenta que me gustaban las botellas azules. Después me regalaron botellas de otros colores. Las rosas, las piedritas azules, el pelo azul. Sí, tengo muchas cosas azules. ¿El color favorito? Esto es como que el Mediterráneo se me subió a la cabeza, digo yo, no, pero es mi color natural. Porque por yo hice una performance. No, es esto, esto es muy raro. Yo hice una performance en la época de la crisis económica. Y en la performance yo era un sujeto que pedía limosna en la calle, ¿sí? Y entonces la gente no me reconoció, porque yo me había cortado el pelo y me lo había puesto negro. Y entonces salen en la televisión que hay un artista que está pidiendo limosna, en el periódico, y entonces una persona me dice, ay, es que no te reconocí porque tu cabello natural es el azul y desde ese día yo sé que este es... Y ya quedó con el azul. Sí. ¿No se lo cambiaría de color? No, hace años lo tengo, pero yo he tenido el pelo de colores desde hace 30 años. O sea, cuando yo me puse el pelo verde en Londres con los punk que estaban vendiendo, fue en la tienda de Boy George, yo me compré el verde y me encantó ese color. Entonces yo fui y compré todos los colores cuando iba a viajar de regreso a Colombia y empecé a usarlo de colores. Un niño una vez me dice, señor, ¿usted es un loro? Me dio como mucha risa, Manuel, porque era muy llamativo. ¿Qué le diría usted a ese Manuel de esa época, de hace 20 años? O mejor dicho, al Manuel con 20 años. Yo tengo un poema corto, sí, que se llama Derecho a la Felicidad. Y el poema dice, si volviera a nacer, escogería ser marica desde más temprano. Ándale, qué bonito. Sí. ¿Cuántos libros has escrito, Manuel? Libros en total, creo que 19. Entre esos los de poesía. Entre esos 6 de poesía. ¿Y cuál es su libro favorito? El que diga, lo escribí, pero el de mostrar. Bueno, todos son de mostrar, pero el que lo representa. Hay un libro que se llama Y si el cuerpo grita, dejémonos de maricadas, que es un libro muy particular porque todos mis libros están gratis en internet. Mi editor se
se molesta mucho Se molesta de que porque yo los está ponga gratis. gratis en internet, pero es que yo le digo, pero es que si yo publico en Europa, comprar el libro para traerlo a Colombia es carísimo y ellos no tienen distribuidores acá. Entonces, están gratis, realmente. Pero ese libro, yo me he encontrado gente como una mujer trans Sí. que me dijo, ay, usted no sabe lo importante que usted ha sido para mi vida. Y yo le digo, pero nos acabamos de conocer. Dijo, es que yo era una pirobita. Pirobo en Santander es un niño muy afeminado, ¿no? Y entonces me empezaron a decir marica, y entonces yo fui y homosexual, y entonces yo fui a la biblioteca a buscar un libro y me dijeron, el único libro que hay que habla del tema es este. Y entonces pidió el libro para sacarlo y le dijeron que no porque solo había un ejemplar y lo copió a máquina. Todo el libro lo copiaron. Sí, y encontró respuestas para su vida y eso me ha pasado con mucha gente, incluso con gente de otros países. Entonces para mí ese libro es como que creo que tiene sentido para la vida de la gente, entonces me parece muy lindo. Manuel, y todas las personas, bueno, las personas jóvenes piensan que toda la vida esta libertad que tiene la comunidad LGBTIQ+, siempre ha sido así en Colombia. ¿Usted Sí, qué les diría a ellos? yo les digo, yo a veces los veo dándose besos en la calle y cogidos de la mano y yo les digo, ¿y usted sabe cuándo tiene derechos? Y me miran así como raro. ¿Ustedes sabían que en Colombia la homosexualidad era delito? Ay, ¿era delito? Sí. Nosotros nos movimos para que usted pudiera ser feliz y no fuera delincuente. Entonces, ay, nos podemos hacer un selfie. ¿Qué les Sí, sí, decían sí. en esa época, Manuel? ¿Cómo fue? ¿Qué les hacían? En ¿Qué los hacía el bares Estado? ¿Qué hacía el Estado? había un bombillo rojo sobre la puerta. Y cuando llegaba el camión de la policía, la gente se portaba heterosexual con una novia que era lesbiana. Sí, era evidente que no eran una pareja, sí, o sea, y entonces, pero si el dueño del bar no les daba el peaje, pues no les daba el dinero, pues nos sacaban y nos montaban directamente, o sea, cuadraban el camión con la parte trasera frente a la puerta del bar y nos sacaban Eran el y de una desfile. vez subíamos al camión, había gente que les daba sustancias, había gente que les daba dinero y había gente que yo creo que les gustaba hablar mucho porque les daba oralidad. Ah, Y carajo. El entonces soborno siempre ha existido. los que no pagábamos, a veces nos llevaban a la comisaría ahí en La Perseverancia, todavía hay una estación de policía ahí, o nos subían directamente a la salida de Monserrate o de La Calera, nos bañaban con agua fría, no, pues nos botaban la ropa lejos, nos desnudaban, nos bañaban con agua fría y los amigos iban en los carros detrás para recogernos y traernos, porque imagine uno a esa hora en la salida de Monserrate tocaba que bajar a pie y en peloto. Oigan, y la gente se indigna con lo que pasa ahora, ¿no? ¿Qué pensarán los dos chicos del Andino? ¿Qué piensa usted del caso del Andino? Pero antes de lo del Andino, a las chicas trans las llevan directamente a la cárcel distrital. Ah, carajo. Sí, La llevan más duro. sí, a ellas siempre les ha ido más duro. Yo creo que los chicos, yo hice unos videos de unos bailarines de clásico que son gays y esto, como cursos de besos que puedes practicar en los centros comerciales. Carajo. Sí, porque me parece muy divertido como ir. O sea, mi primera performance, que fue en 1982, fue besarme en la esquina de la calle 19 con carrera séptima a las 12:30, que eso estaba relleno de gente. ¿Y qué pasó? Era decirle a la gente que ya no éramos delincuentes, porque habíamos cambiado el Código Penal ¿Y la colombiano. policía qué hacía? Es que cuando la policía venía, yo les decía como, o en el bar, porque cuando llegaba la policía al bar y ya había cambiado el código, nosotros, cuando ellos entraban, no, con Jaimito, que era un amigo muy cómplice mío, nos dábamos besos en la boca y salíamos a bailar, y entonces todo el mundo quedaba así, pero ¿qué pasó acá? Porque claro, era muy extraño. Y entonces los otros le decían, no, es que ustedes no nos pueden detener porque el código de policía no puede estar por encima del Código Penal colombiano. Y muchos se pasaban la faja y seguían haciéndole daño. Sí, 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 sí.
Pero cuando nosotros alegábamos y sacábamos el código penal y explicábamos, como que no sabían si lo estaban haciendo bien o mal y Sí. nunca nos detuvieron. Manuel, ¿cuándo usted fundó el movimiento de liberación homosexual? Yo no lo fundé. ¿Cómo es la O historia del sea, movimiento? es que la historia del movimiento tiene 3 momentos. El primer momento, el de la mentira. Ok, Que luego Zuleta dice que hay un movimiento homosexual colombiano que tiene 10.000 miembros. sí. Luego viene el HELG, el Grupo de Encuentro por la Liberación de los Gays, en Bogotá, que es el 9 de abril del 77. Luego, cuando organizamos la primera marcha, ya hablamos públicamente del movimiento de liberación homosexual en Colombia, porque ya éramos como grupos en diferentes lugares del país los que se estaban creando. Nosotros viajamos a otras ciudades para hablarle a la gente del movimiento. Bueno, eso es lo que no ve toda la gente de la anterior marcha, por ejemplo, la anterior marcha LGBTIQ+. Yo tengo un video que quisiera mostrar ahí donde Manuel en tarima dice, me quieren bajar. En 1980 nos acercamos al Congreso de la República e hicimos un lobby marica para decirle a los congresistas que conocían el mundo de bien atrás que lucharan por nuestros derechos y despenalizáramos la homosexualidad. Eso lo hicimos, mi gente, en 1981. Con el Estatuto de Seguridad no podíamos marchar. Y entonces nos están sacando de la tarima porque cuando una es una marica vieja, sobra. Pero gracias a las maricas viejas, ustedes no son delincuentes, siguen teniendo derechos y vamos a seguir trabajando para tener derechos porque ningún animal nos los va a quitar. A las maricas viejas nos quieren bajar. ¿Por qué? ¿Por qué sienten que lo querían bajar? Que el acto político no era importante, como que la marcha, lo importante era toda la gente haciendo drag y cantando. No, la marcha es un movimiento político. Claudia López la cagó cuando se lo llevó para el Parque Simón Bolívar, porque nos sacó del epicentro político del país, no de la ciudad, sino del país, y nos escondió en otro lugar. Eso es bueno para el turismo, para Bogotá, pero las maricas vienen de turistas, sea allá en el Simón Bolívar o sea en la Plaza de Bolívar, pero lo político es estar en la Plaza de Bolívar. Por eso en este momento hay políticos que no quieren estar cerca de la Plaza de Bolívar, porque son payasos, no políticos. Y hablando de payasos y de no políticos, ¿qué piensa usted de la realidad de la política, la actualidad en este momento, lo que está pasando con la política y lo que pasaría con el movimiento LGBTIQ+, con la política actual, con lo que está pasando? Yo creo que en este momento el país ha confundido la política con la politiquería. Y entonces hemos tenido personas elegidas que prácticamente son como payasos de la política. Personas que son capaces de mentir y de negarse a sí mismos con lo que han hecho. Personas que pasaron de avalar propuestas de los sectores LGBT para empezar a perseguirlas. Personas que hablaron bien de las negociaciones de paz y dejaron de hablar. Persona que atendió como quienes le enriquecieron ilícitamente, lícitamente con negocios ilícitos y le hicieron una fortuna y ahora dice que no, que eso es lo que hacen los abogados. Sí. ¿Quién es? Un animal. Algún animal, no sé, o sea, a mí me parece que hay animales en este país que no deberían gobernar. Ok. Manuel, ¿quién intentó silenciarlo en la política? ¿Ha tenido a alguien que lo ha intentado silenciar? Sí, los paramilitares. Los paramilitares. Es que en Colombia, cuando yo me puse como más político fue en 1982. En 1982 asesinaron al hermano gay de un amigo gay, que es un periodista que era muy importante en este país y que ahora está en Estados Unidos, en una gran cadena. Entonces, la cosa que nos llamó la atención es que la noticia
no salió en los periódicos. Y entonces como que nosotros no éramos lectores de la página roja de la prensa amarilla y empezamos a darnos cuenta que los asesinatos de hombre homosexual asesinado, ¿sí?, salían era en esa página de los periódicos. Periódicos que nunca titulan asesinato de heterosexual. ¿Sí? Entonces, con él, que se llama Jairo Alberto Marín, viajamos por diferentes lugares del país, cada uno, yo porque con mis cursos en la universidad tenía que viajar, entonces íbamos a visitar la prensa amarilla y fuimos dándonos cuenta que el número de asesinatos en los 2 primeros años fueron más de 420. En 4 años fueron 642. Entonces nos dimos cuenta que había La Mano Negra, Amor a Manizales, Amor a Medellín, había grupos que se llamaban incluso Muerte a Homosexuales. Cuando hicimos la primera publicación con Amnistía Internacional, nos amenazaron de muerte. Mi segunda amenaza de muerte fue con Germán Castro Caicedo, en enviado especial, que yo le dije, ¿por qué no hablamos sobre el SIDA en Colombia? Dijo, porque es muy difícil traer a alguien que viva con SIDA. Yo lo traigo, le traigo la persona, le traigo los médicos y yo vengo y hablamos. Y Germán Castro Caicedo me llamó y me dijo, Manuel, nos han amenazado los dos de muerte. Y yo le dije, mire, uno nunca se muere antes. Hagamos la segunda parte. No se mueren las vísperas. Manuel, sí. ¿Siente que el movimiento perdió rebeldía? Eso que usted hacía, ¿siente que ya no lo hacen? Yo creo que es extraño que lo que más mueva sea un beso en un centro comercial y no que la gente vote por una persona que dice que le va a vulnerar los derechos y no se dan cuenta que a partir de que esa persona gobierne, la posibilidad de que pierdan los derechos no son para las maricas de la izquierda, son para todas, ¿sí? Las de la derecha, algunas se irán a vivir a Nueva York, sí, porque aquí hay maricas importantes, hijos de expresidentes, de vicepresidentes, que fueron a ser maricas en Nueva York. Sí, o sea, porque es que si usted es de estrato 6, pues es fácil ser marica en Nueva York. Pero si usted es de estrato 1, 2, 3, pues no se puede ir. Le toca comer mierda acá. Y eso es lo que nos puede pasar. O sea, hay cosas del activismo que usted no está de acuerdo. ¿Usted siente que el movimiento LGBTIQ+ actualmente es de izquierda o de derecha? Yo creo que por primera vez se nota claramente la diferencia entre las posiciones de izquierda y de derecha frente a los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos. ¿Al activismo le van a quitar los derechos la derecha? El problema es que en Colombia solo tenemos 3 normas legales que avalan nuestros derechos. El resto todo es conseguido a través de fallos de la Corte Constitucional. Ya sabemos que en los Estados Unidos, a través de la Corte Constitucional, las mujeres perdieron derechos frente al aborto. Sí. Y si no es porque se blindan los derechos de los gays, también se los hubieran quitado. Entonces, ese riesgo puede pasar aquí porque si cambia la Corte, porque ahora tenemos una Corte que es respetuosa de los derechos de las minorías sexuales, pero no sabemos si al cambiar a la Corte vamos a seguir teniendo esa posibilidad y entonces puede haber un retroceso en los derechos. ¿Qué personaje famoso a usted lo ha decepcionado? ¿O político Felipe famoso? Lleras decepcionaría a cualquier colombiano que piense decentemente. Porque es una marica que votó... Felipe Zuleta. Felipe Zuleta Lleras. Ok. ¿Sí? Felipe Zuleta dijo que no estaba de acuerdo con el matrimonio y se casó. Ok. ¿Sí? Y entonces es un clasista harto que cree que hay maricas de segunda, de tercera categoría, que no logra entender el peso político de que en este país haya habido un ministro marica, ex trabajador sexual y viviendo con SIDA. Entonces, un sujeto que usufructa los derechos, pero los niega, es un enemigo social. No mío, de la sociedad. ¿Qué le diría? ¿Qué le diría? Yo que le diría a él es que
para poderle decir algo me lo tendría que ver y me daría asco. ¿Qué político colombiano entendió mejor la lucha suya, la causa? La persona que más entendió la importancia de lo que yo trabajaba fue Piedad Córdoba. Porque Piedad Córdoba me dijo, Manuel, láncese a ser candidato porque necesitamos un candidato abiertamente homosexual. Duró 7 meses rogándome. ¿Por qué no se lanzó? Porque a mí la política tradicional me parece una mierda. Sí, y entonces, o me parecía, ahora lo pienso como un poco distinto. Y entonces, como que yo siempre decía, no, 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 pero después de 7 meses me dijo, y si quiere yo le pago la campaña. Entonces yo como que me lo pensé y dije, bueno, ¿sí? Y primero me sorprendí de que políticos del Partido Liberal, cuando yo les pregunté cómo se trabajaba, porque yo me lancé por el Partido Liberal porque Piedad era liberal y era mi amiga y estaba ahí, ¿no? Y tuvieron el descaro de decirme cómo se roba. Y yo era así y también como, es que si vas a la comunidad tienes que darle un televisor. Y yo, pero que yo no tengo dinero para comprarles televisores ni sillas. Y la gente no le preguntaba a uno, ¿usted qué propone? Quería sillas, televisores, cosas así. Y yo, wow. Es que entonces como que a mí, como que esa vaina de la política me parecía tenaz. Sí, como tener que pagar los votos. ¿Sí? ¿Quién cambió la política en Colombia? ¿O para su percepción? ¿O está Yo, igual? luego de vivir 12 años en el exilio, regresé pensando que la paz era posible en Colombia. No hay paz. Y no hay paz. Si usted tuviera de frente a Piedad Córdoba en este momento, ¿qué le dijera de todo lo que está pasando? ¿Cómo le explicaría la realidad política Sería una actual? conversación muy triste, porque es como que lo que nos motivó, que era como la paz, la vemos ahora temblando. Los derechos de las minorías sexuales los vemos temblando. Los temas de la religión, como que este no es un país cristiano, sino que es un país multiétnico, multicultural, polirreligioso. Pues todo eso se está cayendo. Puede caerse, no, no sabemos si se está cayendo, pero es que cuando vemos que la salud se va a perder porque han nombrado a quien dirigía la oposición en el tema de la salud para que ahora la mande, pues lo que vamos a ver es que cada vez va a haber más muertos que reciben consultas y operaciones. ¿Qué piensa del gobierno que hizo Gustavo Petro? ¿Cuál fue su mayor logro y su mayor fracaso? Yo creo que el mayor fracaso de Petro es que habla en hipervínculo. Ah, carajo. Que empieza una frase, se pega un salto y regresa 8 minutos después y entonces la gente cree que es racista. Sí, porque cuando da la explicación, pues es como que ya pasó mucho tiempo y entonces los medios cogen esa frase porque es que acá tenemos medios masivos de incomunicación. Sí. ¿Sí? Entonces los medios se aprovechan de eso para decir lo que la persona no dijo porque no hay una ética de unir las frases para contar la idea, todo lo que se quería decir. Entonces creo que a Petro le tocaría tomar un curso para hablar en público, o sea, para ordenar más las ideas, para evitar que lo saquen del marco en el que se estaba comunicando. Ese es el mayor fracaso, las comunicaciones prácticamente, las de Sí, él y sí. también todos entendemos que las de su Sí. equipo. Y el mayor logro. Yo creo que el mayor logro es haber creado un ministerio de la igualdad. Nunca en este país se había trabajado al mismo tiempo y con una labor tan ardua con 14 poblaciones diferentes. La gente esperaría que yo hable de los maricas, ¿no? Pero es que se hizo trabajo con las negritudes, se hizo trabajo con el campesinado, se hizo trabajo con los grupos étnicos, se hizo trabajo con la gente con discapacidad, se hizo trabajo con las mujeres, con las juventudes, con las personas mayores. Gente que nunca había sido tenida en cuenta, empezó a tenerse en cuenta. ¿Cuál es la conversación que le hace falta a Colombia tener muy francamente, que no la hemos podido digerir en Colombia? Entender la paz. Para mí es algo que la gente no ha logrado entender, porque es que la gente vota no por ideas políticas,
sino por un partido. Y al votar por ese partido, no piensa en lo que el candidato de ese partido está ofreciendo para la sociedad, sino que es ese personaje el que lo está diciendo, no importa lo que diga. Entonces la gente no vota por las ideas, vota por un partido. Y yo creo que un sujeto verdaderamente político tiene que pensar en el futuro del país. Vamos a cerrar con una pregunta de política. ¿Cómo ve usted al país en 4 años hacia el frente? Tenemos una economía muy bien resuelta, algo que hasta los medios han tenido que aceptar. Y yo creo que va a haber una crisis económica gravísima, una crisis de derechos. Pero va a pasar algo muy importante. La gente se va a desencantar de que le mientan tan feo y de que le vulneren los derechos y haber votado por un vulnerador. Volvamos al Manuel artista, al poeta, al escritor. ¿Cuál es su última obra sacada del horno en este momento? ¿Qué tiene usted para mostrarnos? Yo he tenido 8 parejas. Okay. Sí. Y tengo 7 mis amores. 7 hijos. No. 7. No, solo 3 hijas gatas. Sí. Que no han aparecido, de hecho. No, bueno, qué raro no ha venido, pero 2 murieron ya. Entonces, el cuento es que yo tuve un novio que había pasado por terapias de conversión, le hicieron choques eléctricos en el pene, en el glande, en los testículos, en las tetillas, lo ahogaban. Eso le produjo problemas coronarios y problemas psiquiátricos, y en un internamiento psiquiátrico donde la mamá, desde que estaba hospitalizado antes por lo del corazón, lo aisló, le quitó el móvil para que no se comunicara conmigo y estuviera tranquilo, le negó la relación con otras personas, miembros de su familia que avalaban nuestra convivencia. Un día me llama y me dice: lindo, mi amor, ya no soy gay. Bueno, esto en plena época de celular, porque le quitan el móvil. Sí. ¿Alguien pensaba que reconvertirlo de homosexual a heterosexual es porque estaba enfermo? Es porque estaba enfermo. Entonces la mamá misma lo lleva a la terapia de conversión. Entonces cuando me dicen eso, yo le digo, perdón, porque me lo dijo delante del psiquiatra, la trabajadora social, el psicólogo. Yo, que soy muy explícito en cuando soy sexólogo, yo le dije: psiquiatra, ¿usted le dijo a Juan que uno deja de poner el culo pero que sigue siendo marica? Sí. Se lo dije de otra manera, sí, evidentemente se lo debí haber dicho de otra manera. Y él les hablaba de la mamá, porque la que necesita psiquiatra es la mamá. Y entonces, luego de un año de no vernos, que éramos como novios pero que no éramos novios, él me dice: yo te voy a amar toda la vida, pero no quiero hablar contigo por un tiempo. Y entonces yo digo: definitivamente se acabó la relación. Y entonces digo: voy a exorcizar el amor. Y escribo casi 70 poemas sobre el desamor, que ya están listos para la lectura final, y un libro que es en español y libro en inglés. ¿Sí? Y entonces empieza la promoción del Festival Internacional de Teatro Rosa, y yo ya le había dado las vueltas a escribir una obra de teatro sobre el desamor, y entonces escribo la obra. Y la estreno el 10 de agosto. El próximo 10 de agosto. A las 8 de la noche. ¿En dónde? En el Teatro Barraca, en el Festival Internacional de Teatro Rosa. Es una obra que matiza como lo político, el humor y la reflexión en voz alta, que habla de mi desamor, pero que tiene un toque tan personal que en las pases que he hecho del texto con alguna gente, la gente no siente que yo estoy hablando de lo que me pasó a mí, sino de lo que ha pasado en sus vidas. Yo soy de los pocos que no ligan las apps. Ok. Sí, pero mi amorcito tenía apps. ¿Y usted sabía? No, yo me enteré después. Sí, por una extraña casualidad. Y además alguna vez encontré
una fotografía de pésima calidad en mi computador, porque usó mi computa para trabajar su WhatsApp, y me fui enterando como de cosas así. Pero lo peor del caso es que de todo eso me enteré después. Yo en la obra hablo sobre la importancia de la verdad. Yo no creo en la fidelidad, por ejemplo. No, mire, uno se compra un equipo de sonido Bose que cuesta 30.000 euros y hay un tiempo en que esa vaina suena como si estuviera bajo el agua. O sea, ni los equipos de sonido de altísima calidad son con alta fidelidad. Terminan siendo infieles. El amor tiene fecha de vencimiento. Manuel, ¿qué pasaría si la gente que va a ver esa obra sale tal cual como entró? ¿Qué sentiría usted? Me sentiría preocupado por ellos mismos. ¿Y cuál es la escena que usted cree que se va a identificar más la gente o la que más va a incomodar al público? Ya que hablamos de las apps de ligue, hay como una idea sobre el trabajo de las apps y el perfil que la gente presenta, ¿no? Que yo creo que hay gente que lo que presenta es como una hoja de vida que habla de su profundidad. Esa es la apps de ligue. Sí. Y manda las fotos donde la profundidad se nota y todo. Sí, entonces, como que yo que soy fotógrafo, como que eso me molesta. Porque tiene que ser fotografías de buena calidad, no como la de muy mala calidad que encontró. Sí, es que a mí se me saldría el crítico de arte, el curador, cuando yo veo fotos tan horribles. Pero yo sí usé apps de ligue para una de mis tesis doctorales. Ah, carajo. Sí, y fue horrible. Porque yo ligaba a la gente y cuando llegaba le decía, realmente estoy haciendo una investigación doctoral y quiero hacerle unas preguntas, y la gente, pero yo no vine a eso, yo vine a tal cosa, y todo por la ciencia a veces a uno le toca sacrificarse. Entonces yo decidí que yo no quería hacer eso. Manuel, yo recuerdo que una vez hablando con usted, me contaba que usted se ganó un premio o presentó un performance en video en un festival. ¿Se puede contar un poco de qué fue ese performance que me pareció muy gracioso? Sí, gané una convocatoria en Londres de un grupo feminista, que eso es todavía más contradictorio, que se llamaba Analidad no es banalidad. ¿Y de qué trata? Entonces, Analidad no es banalidad. Y entonces en Analidad no es banalidad, yo soy la mitad masculino, la mitad femenino. Y hay un instante, bueno, yo estoy como vestido con una lombarda, o sea, como un repollo morado, sí. Y me voy quitando capas. Y en la medida que me quito capas, como voy a lo más profundo del cerebro y voy descubriendo más cosas sobre la maricada, la sexualidad, el deseo, el placer, el erotismo. Y entonces hay un instante en que en la obra hago referencia que el culo tiene memoria, que el culo tiene historia y que el culo hablaría mejor por uno. Y entonces yo levanto las piernas y se ve un ano. A la vez me cubrió un ano celestial así, divino. Y yo aprendí a gesticular. A gesticular mientras leía el poema. Tengo una tablet y en la tablet hay un ano. ¿Sí? Y entonces no me ven la cara, pero me ilumina esa luz y yo leo unos poemas sobre la analidad. ¿Es un ano parlante? Sí, un ano parlante. Dice que os follen, que os culen, bueno, otras cositas así. Analidad no es banalidad. Hay imágenes no las más explícitas, pero hay sí escenas, porque luego traté de poner la performance en otros países europeos y los museos que me invitaron estaban como... Les parecía que debería tener censura. ¿Siempre artista usted, Manuel? Sí, o sea, si yo empecé a hacer performance y yo no sabía que eso se llamaba performance, yo empecé a hacer poesía y nunca pensé que era un poeta, hasta que un poeta importante de este país vio y me dijo, Manuel, no sabía que hacías poesía, y yo le contesté, yo tampoco. Y entonces yo decidí hacer un libro que se llamaba Déjame penetrar por ese oído, poemas para mis hombres. Y entonces solo hice 100 ejemplares, de los cuales yo solo tengo uno, y los otros se los regalé
a aquellas personas que compartieron profundamente conmigo y a quienes les escribí poemas y ellos ni siquiera sabían que yo les había hecho poesías. ¿No canta o sí canta? No, cantar es el gran desequilibrio de mi vida. Yo en la escuela de teatro le daba gracias a la vida que mi apellido empezara por V, porque así no tenía que cantar en público. Y en la obra de teatro de final tenía que cantar. Sí. Y entonces hay un fragmento que dice, y ahora no me vengas a decir lo que me dicen todos, que en mi casa me mimaron y que por eso soy así. Que siempre estuve pegada a las faldas de mi mami y que por eso soy así. Y que una puede cambiar y que lo mejor que hay es una mujer. Ay, yo les contesto, regio, y acuerdo. Si la mujer es lo mejor que hay, yo quiero ser mujer. Si vieran la cara que ponen con lo de Carmen. Entonces no cantaba. No cantaba, pero gesticulaba. Sí, pero sí, pues cantaba un poquito que me tocaba como parte del montaje final. Si esta fuera su última entrevista, Manuel, ¿qué quisiera decirle a la gente? Usted tiene derecho a hacer lo que se le dé la gana en la vida. No permita que nadie le diga qué debe ser su existencia. Autorícese a ser lo que siempre ha querido ser. ¿Qué quisiera que dijera su epitafio? Aquí yace una marica. Que hay que eliminar esa palabra como un estigma en Colombia. Cuando me lanzaron la granada, el vecino me dijo, marica y jueputa, por su culpa se me quebraron los vidrios. Y yo le dije, mi mamá nunca trabajó en el mercado sexual y si hubiera tenido ese trabajo yo le estaría muy agradecido porque es un trabajo tenaz. Y yo le voy a pedir el favor que guarde las distancias conmigo. Usted a mí no me viene a decir marica. Tráteme con respeto, dígame, don marica. Manuel, una despedida a la gente. Gracias por estar ahí y éxitos en su vida. Dicen que las grandes transformaciones empiezan con una sola persona que se atreve a hacer la pregunta que nadie quiso escuchar. La historia nos recuerda que las ideas pueden ser más fuertes que el miedo y que una sola vida puede dejar una huella en todo un país. Soy yo, Sergio Joaquín, el podcast.